Ahí. Está bien. Ahí está. Ya se ve. Ya, ¿sí se escucha? Sí, Siga. Sí, está bien. Sí. Entonces, buenas noches, doctor, compañeros. Hoy día vamos a abordar el tema de la tiroiditis. Bien. Bien, la tiroiditis comprende un espectro amplio de enfermedades en los que el eje central es la inflamación tiroidea. En esto se observa signos claros de inflamación. Bien, la clasificación de estos trastornos vamos a tener que se puede realizar en base a varios criterios. Los principales van a ser en cuanto al curso clínico de la enfermedad y la presencia o ausencia de dolor. En cuanto al curso, estos trastornos pueden ser agudos, subagudos o crónicos. Dentro de los agudos vamos a tener la tiroiditis causada de origen infeccioso y la causada por radiación. Las subagudas van a ser la tiroiditis de Kirchberg, puerperal y la inducida por fármacos que en algunos casos también puede ser aguda. Y en las crónicas tenemos la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis silente, la tiroiditis posparto y la traumática. Bien, en cuanto a la presencia o ausencia de dolor, tenemos las tiroiditis dolorosas y las indoloras. Dentro de las dolorosas tenemos la tiroiditis de Kirchberg, la tiroiditis aguda, la causada por radiación, la traumática, y en las indoloras tenemos la tiroiditis de Hashimoto, la puerperal, la silente, la de Riedel y la inducida por fármacos. Ya. Dentro de estos trastornos cabe mencionar que la tiroiditis de Hashimoto es la tiroiditis más frecuente y es la principal causa de hipertiroidismo. También por frecuencia tenemos en segundo lugar la tiroiditis puerperal y finalmente tenemos la tiroiditis subaguda de Kirchberg. Bien, entonces vamos a comenzar con las tiroiditis agudas, dentro de las cuales, como habíamos dicho, tenemos la tiroiditis infecciosa y la tiroiditis postradiación. Ya, entonces la tiroiditis aguda, infecciosa también se conoce con el nombre de aguda, supurada, infecciosa o piógena. Ya, la etiología de este trastorno es de origen infeccioso y está causado por bacterias, micobacterias u hongos, dentro de los cuales la causa más común está dada por las bacterias, principalmente por estafilococos y streptococos, el estafilococo aureus y el streptococo pneumoniae y el piógenes. Este es más frecuente en niños asociado a malformaciones congénitas como la persistencia del seno piriforme y el conducto tirogloso, y también en pacientes que existe alguna enfermedad o comorbilidad que cause inmunosupresión. En este vamos a ver una tiroides plena o francamente inflamada. En cuanto a la fisiopatología de este trastorno, tenemos que si produce la invasión del microorganismo por vía hematógena o por la contigüidad, y la reacción inflamatoria que va a desencadenar una tormenta de citocinas con la posterior quimotaxis y el infiltrado leucocitario. Esto va a causar un exudado que va a originar los signos y síntomas
de esta enfermedad. Bien, las principales manifestaciones clínicas esta presenta un bocio que es doloroso, desencadenado o precedido de fiebre alta, disfagia y disfonía, dolor, eritema, calor y edema localizados en la región cervical, donde se ubica la tiroides, y una masa que se produce por la formación de un absceso. El dolor que se desencadena en la región tiroidea también se puede referir al oído y la faringe. En este, el perfil tiroideo es normal y en la anatomía patológica de esta enfermedad lo que vamos a observar es un absceso. Ya. El diagnóstico de esta patología es clínico. Los signos que más orientan hacia esta patología van a ser la fiebre y la tiroiditis súbita, entendida con esto como el dolor y el eritema de la región cervical anterior. Los datos del laboratorio que permiten confirmar el diagnóstico de esto va a ser una leucocitosis franca con desviación hacia la izquierda, una velocidad de sedimentación globular alta y el perfil tiroideo que puede estar normal, y en casos en los que la infección es severa va a estar disminuido. En cuanto a los estudios paraclínicos, tenemos que la ecografía muestra un absceso, es decir, una área de hipoecogenicidad, como vemos aquí, dentro del cual se observan detritus y restos celulares. Ya. La punción por aspiración con aguja fina muestra un infiltrado de polimorfonucleares y posteriormente esto se lleva a cultivo para la determinación del agente etiológico. El tratamiento va a ser etiológico con antibióticos intravenosos una vez que se determine la causa el microorganismo causal de este. Como hemos dicho previamente, se produce por microorganismos, por el estreptococo y el estafilococo. Entonces el tratamiento que se recomienda es cefazolina 2 gramos cada 8 horas por 7 días. Y en casos muy raros también se puede realizar el drenaje quirúrgico. Entonces aquí vemos otra imagen en la que se observa el eco. Ya. A continuación tenemos la tiroiditis por radiación. Ya, la etiopatología de esto es que la administración de yodo 131 radioactivo va a causar una necrosis de las células foliculares. Ya. En las manifestaciones clínicas son la expresión de un bocio doloroso en el que el tamaño de la glándula es 1.3 o 2 veces el tamaño normal. Puede haber la presencia de fiebre y un dolor y eritema localizado en la región cervical que dura aproximadamente, que se presenta después de los 5 o 10 días de iniciado el tratamiento con yodo. Ya, el perfil tiroideo. Vamos a tener una tirotoxicosis transitoria que aparece entre los 4 y 10 primeros días por liberación de las reservas a partir de los folículos tiroides debido a la necrosis de estas células. Y a continuación vamos a tener un hipotiroidismo espontáneo o permanente en algunos casos, pero son extremadamente raros. El diagnóstico es meramente clínico con el antecedente de haber recibido la radiación, y a la palpación, como habíamos dicho, se nota un bocio doloroso. Entonces, el tratamiento generalmente no requiere, debido a que esta es una patología transitoria, en la mayoría de los casos. En caso de tirotoxicosis, tampoco se requiere tratamiento, pero si los síntomas son muy severos, pueden administrarse beta bloqueadores. Y para los signos de tiroiditis, vamos a administrar antiinflamatorios no esteroideos por 2 o 3 días. Ya. Bien, ahora vamos a hablar sobre las tiroiditis subagudas.
dentro de las que tenemos la tiroiditis de Kervin, la postparto y la inducida por fármacos. Entonces, la tiroiditis de Kervin también se conoce con el nombre de tiroiditis subaguda, granulomatosa viral o de células gigantes. Esta es la principal causa de dolor tiroideo y la edad en la que se suele presentar es entre los 20 y 60 años, teniendo un pico entre los 30 y los 50. Tiene una mayor incidencia en mujeres, una relación de 5 a 1. La etiología de esta enfermedad es desconocida, pero se cree que puede haber alguna inducción viral relacionada con virus como la parotiditis, la influencia, el adenovirus, el coxavirus y otros. Esta teoría se sustenta en que la tiroiditis aparece precedida de 2 a 8 días antes como una infección respiratoria aguda. Pero este es un proceso autolimitado y tiene una relación estacional, como habíamos dicho, esto posiblemente relacionado con la infección respiratoria aguda previa al cuadro clínico. Ya, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a observar un infiltrado de células multinucleadas con la consiguiente formación de granulomas. Estos granulomas conllevan a la destrucción folicular y a una fibrosis de la glándula tiroides. La destrucción folicular que se produce va a llevar a la liberación de las hormonas tiroideas almacenadas y la fibrosis va a causar posteriormente la disminución de la producción de hormonas tiroides. Entonces, en una primera instancia tendremos una tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo. Pero esta patología tiene una recuperación total en la mayoría de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos 4 fases. Una fase prodrómica, seguida de la tirotoxicosis, hipotiroidismo y la de recuperación. Los prodromos que se presentan van a ser mialgias o síntomas de malestar general, una inflamación local a nivel cervical, odinofagia y una febrícula. Pero en algunos casos también, algunos pacientes pueden presentarse con un dolor súbito. Ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas y el perfil tiroideo, entonces, como ya hemos dicho, existe la fase tirotóxica, la hipotiroidea y la de recuperación. El paciente va a presentar un bocio doloroso que por lo general es unilateral. Aquí observamos una gráfica sobre del perfil de las hormonas tiroides. Entonces, en la fase tirotóxica que observamos en la imagen, vamos a obtener como ya les mencioné, una liberación de las reservas. Por lo tanto, los niveles de TSH van a ser sumamente bajos y los niveles de T4 se van a encontrar elevados, lo que va a producir síntomas de tirotoxicosis. Ya. Pero en esto solamente se presentan en 30% de los pacientes y se producen entre 2 y 6 semanas de iniciado este trastorno. Ya. En cuanto a la fase tiroidea, vamos a tener el agotamiento de las reservas tiroides y la disminución en la producción. Entonces, lo que se observa va a ser que la TSH va a comenzar a aumentar y debido al retrocontrol negativo, ya que la T4 disminuye. Entonces, mientras más disminuye la T4, la TSH más va a aumentar hasta llegar a un pico. Y posteriormente tenemos la fase de recuperación en el que las hormonas tiroides se recuperan, ingresan a intervalo normal y la TSH también disminuye. Entonces, en la fase hipotiroidea se presenta entre las semanas 6 y 12 y puede presentarse hasta 12 meses después de iniciar este trastorno. Los síntomas que se presentan en esta fase son sumamente leves y tan solo el 5% de los pacientes que desarrollan este trastorno van a desarrollar hipotiroidismo permanente. Ya.
Un dato importante de esto es la velocidad de eritrosedimentación, la cual está aumentada y que va disminuyendo conforme se acerca a la fase de recuperación, pero está siempre por sobre los niveles de la normalidad. El diagnóstico de esta patología. Los datos de laboratorio que sugieren la presencia de esta entidad va a ser una velocidad de sedimentación glomerular alta por encima de 50 microlitros hora, una proteína C reactiva alta, acompañado de un perfil tiroideo dependiendo de la fase de la enfermedad en la que nosotros midamos la función tiroidea. Va a haber tirotoxicosis, hipotiroidismo o una función normal. De aquí los anticuerpos antitiroperoxidasa y tiroglobulina van a estar negativos. En cuanto a los paraclínicos, vamos a tener una ecografía que puede ser normal o difusamente hipoecogénica, como vemos aquí, y la captación de radioyodo está disminuida. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico y se confirma con los datos de laboratorio que ya les he mencionado y no requiere imagen u otro examen, salvo en casos excepcionales. Ya, el tratamiento. El tratamiento de esta enfermedad va a ser sintomático. Para el dolor tiroideo y otros síntomas de inflamación, como el eritema, el edema y el calor, vamos a dar antiinflamatorios no esteroideos en dosis plenas por 2 o 3 días. Lo que se recomienda es ácido acetilsalicílico 500 miligramos cada 6 horas por 3 días, o a su vez ibuprofeno de 600 miligramos. Si es que el dolor es intenso y los síntomas no remiten, también se pueden dar corticoides. En este caso se administrará prednisona de 40 a 60 miligramos diarios con retiro progresivo entre 4 y 8 semanas. Para la tirotoxicosis, como les he dicho, los síntomas son sumamente leves y transitorios, entonces no requiere tratamiento. Si es que son severos, vamos a administrar beta bloqueadores y para este fin se administra propranolol 10 o 20 miligramos cada 8 horas y se debe evaluar la función tiroidea. Y para el caso de hipotiroidismo, tampoco se administra tratamiento, pero si es que los síntomas persisten, vamos a administrar levotiroxina de 50 a 100 microgramos día por 6 de 8 semanas. Bien, ahora tenemos la tiroiditis postparto. Esta también se denomina puerperal o linfocitaria silente. La tiroiditis postparto se define como la aparición de una enfermedad tiroidea en el primer año después del parto o de un aborto, ya sea inducido o espontáneo. La etiología de este trastorno es un trastorno autoinmune y por lo tanto se encuentra asociado a otros trastornos autoinmunes como la diabetes mellitus, lo cual nos dice la bibliografía que las pacientes que presentan diabetes mellitus 2 tienen un riesgo mayor hasta 2 veces de desarrollar tiroiditis postparto. En esta los anticuerpos antipieroxidasa se encuentran, son positivos hasta en un 90% de los pacientes y la recurrencia con otras gestas es del 70% de los casos. Ya, en esto tenemos factores genéticos, epigenéticos y ambientales que interactúan, de los cuales el más importante va a ser o posiblemente la asociación de que se acumulen células fetales en el tiroides materno y esto va a desencadenar la respuesta inmune en la que vamos a ver una franca inflamación de la glándula tiroides. La fisiopatología es la siguiente. Hay una estimulación del sistema inmune que lleva a la activación de los linfocitos CD4. Como sabemos, estos van a estimular a los linfocitos B y a los linfocitos TCD8. La estimulación de linfocitos B va a desencadenar la producción de anticuerpos y estos van a ser dirigidos anticuerpos antiperoxidasa y tiroglobulina y va a mediar la apoptosis de los tirocitos. Por otra parte, los linfocitos CD8 citotóxicos van a causar una apoptosis directa por activación de la vía de las caspasas. Bien, el perfil tiroideo de esta enfermedad. Aquí observamos una gráfica que es válida para todas las tiroiditis autoinmunes. Entonces, en rojo observamos la
la T4 y en azul la TSH. Va a haber una fase tirotóxica que está mediada por la liberación de las reservas de hormonas tiroides en los folículos una vez que se produce el infiltrado, y una fase hipotiroidea seguida con la disminución de la T4 con la consiguiente aumento de la TSH debido a que se elimina la retroalimentación negativa y la recuperación. Entonces, en la fase tirotóxica, el 20% de las pacientes presentan síntomas aislados. Esto significa que solamente van a tener síntomas durante la fase tirotóxica. Estos se presentan hasta 1 o 6 meses después del parto y dura 1 o 2 meses. En cuanto a la fase hipotiroidea, esta es más frecuente ya que se presenta en 40% de las pacientes que solamente presentan signos y síntomas de hipotiroidismo y se produce 4 u 8 meses después del parto con una duración de 4 o 6 meses. Tan solo el 20% de las pacientes presenta esta sintomatología de fase tirotóxica a fase hipotiroidea. Entonces, como ya hemos visto, es una enfermedad oligosintomática y por lo tanto de difícil diagnóstico. En la práctica rutinaria no se recomienda la titulación de hormonas tiroides y por lo tanto en estas pacientes, vamos a recomendar una titulación rutinaria de hormona tiroidea en aquellas que presenten otros trastornos autoinmunes tales como la diabetes mellitus tipo 1, que como hemos dicho incrementa en 2 veces el riesgo de desarrollar esta patología. La recuperación se produce en el 80% de los casos. Ya. Las manifestaciones clínicas de la fase tirotóxica vamos a tener, esta enfermedad se manifiesta como un bocio pequeño que es indoloro y firme. En la fase tirotóxica vamos a tener síntomas leves o clásicos de hipotiroidismo, que son transitorios. Y en la fase hipotiroidea, los más frecuentes van a ser la fatiga, la sequedad bucal y la pérdida de memoria. A continuación, la forma de diagnóstico. Los datos del laboratorio que permiten orientar el diagnóstico van a ser una velocidad de eritrosedimentación normal, que permite distinguir de la anterior, que como hemos dicho previamente es aumentada, y un perfil tiroideo que va también a encontrarse de acuerdo a la fase de la enfermedad en la que estemos. Tirotoxicosis con T4 aumentada y TSH disminuida, hipotiroidismo o una función normal. En esta los anticuerpos antiperoxidasa van a ser altos y persistentes. Y los anticuerpos antitiroglobulina se encuentran hasta en un 50% de las pacientes. El tratamiento también va a ser sintomático. La tirotoxicosis, nuevamente vamos a administrar beta bloqueadores cuando se presenten síntomas severos, recomendado nuevamente propanolol de 10 a 20 miligramos cada 8 horas. Y en el caso de hipotiroidismo administraremos levotiroxina entre 50 y 100 microgramos al día por 6 u 8 semanas. Se debe suspender a los 6 meses y se debe reevaluar la función tiroidea, ya que hasta un 30% de las pacientes con tratamiento puede desarrollar un hipotiroidismo permanente. Es por eso que es muy importante suspender la administración del medicamento y se debe revalorar anualmente a las pacientes debido a que, como he dicho antes, hay un riesgo de recurrencia de 70%. Y el diagnóstico es clínico, confirmado por laboratorio y no requiere ninguna imagen. Ya. La tiroiditis inducida por fármacos. Los fármacos pueden inducir un trastorno de la función tiroidea por 3 mecanismos. Inducida por yodo, una tiroiditis tóxica directa y por inducción de la autoinmunidad. Los medicamentos que frecuentemente se asocian a trastornos tiroideos van a ser la miodarona, el litio, inmunomoduladores tales como el interferón alfa y la interleucina 2, los inhibidores de la tirosincinasa y otros,
fármacos como los antineoplásicos. Ya, la tiroiditis por amiodarona es frecuente y 30% de los pacientes que toman el medicamento puede desarrollar trastornos de la función tiroidea. Esto se debe a que tiene una estructura similar a las hormonas tiroideas, es lipófilo, por lo cual se va a almacenar en el tejido adiposo. Y en este caso, la complicación que más preocupa es el hipertiroidismo, debido a que aumenta el riesgo de muerte cardiovascular, y el hipotiroidismo es una complicación menos frecuente que el hipertiroidismo. Entonces, la tirotoxicosis por amiodarona es de dos tipos. En la tipo 1 hay un hipertiroidismo franco en el que se produce un aumento en la liberación y síntesis de las hormonas tiroides. Esto está causado por el contenido de yodo del amiodarona. Esto porque una tableta de 200 miligramos de amiodarona libera entre 6 y 7 miligramos de yodo, y este aumento en el yodo va a causar un efecto yod pass-down. Eso significa que mientras aumenta el yodo, también aumenta la síntesis de hormona tiroide. Ya. En la tirotoxicosis de tipo 2, esta es una tirotoxicosis destructiva e inflamatoria. Esto significa que los tirocitos van a morir y se liberan las hormonas almacenadas, y posteriormente puede llegar a una fase de hipotiroidismo porque no induce la síntesis de hormona tiroide. Entonces, la tipo 1 es la más frecuente. Ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas y el perfil tiroide, vamos a tener 4 escenarios. Pueden producirse cambios agudos transitorios mientras se toma el medicamento, hipertiroidismo, hipotiroidismo o formas mixtas de este trastorno. Los cambios agudos transitorios se producen en la mayoría de casos y, por lo tanto, se recomienda la evaluación del perfil tiroideo y la presencia de anticuerpos antitiroideos antes de iniciar la administración del medicamento. También se recomienda medir la función tiroidea cada 3 o 6 meses de iniciado el tratamiento y hasta un año después de suspender la medicación, debido a que, como les mencioné, es lipófilo y se almacena en el tejido adiposo. El hipertiroidismo, el tipo 1 es el más frecuente y se produce da síntomas graves en el 28% de los casos. Esto es de especial importancia, puesto que puede reagudizar la falla cardíaca del paciente y puede también dar lugar a la aparición de nuevas arritmias, con el consiguiente riesgo para la vida del paciente. Ya, el hipotiroidismo es subclínico en el 25% de los casos, clínico en el 5%, se presenta o se manifiesta con síntomas clásicos de hipotiroidismo y aparece entre los 6 o 12 meses después de iniciado el tratamiento. Las formas mixtas también son frecuentes, es decir, existe tanto existe un hipertiroidismo de tipo 1 y de tipo 2, sin poder determinar la etiología. Y la fisiopatología de esto es incierto. El hipertiroidismo es la complicación más frecuente, como he mencionado, y el tipo 1 es de especial atención, ya que puede causar o puede poner en riesgo la vida del paciente por la aparición de arritmias. Entonces, el diagnóstico de esta patología se hace por laboratorio y por un ecodoppler. En el perfil tiroideo vamos a ver un hipertiroidismo o hipotiroidismo según la variación que haya presentado el paciente. Entonces, de haber hipertiroidismo, vamos a tener una elevación de los niveles de T4 con la disminución de TSH, y un hipotiroidismo en el que se observa lo contrario. El ecodoppler, en la tirotoxicosis de tipo 1 se muestra un aumento de la vascularización tiroidea, y en la tipo 2 es una disminución de la vascularización. Ya. El tratamiento de esta patología va a ser, si es que se presenta una tirotoxicosis de tipo 1, tendremos que administrar antitiroideos, debido a que la causa de esto sí es un aumento en la síntesis de esta.
de estas hormonas. Entonces, estas se administran a dosis elevadas y se recomienda metimazol entre 40 o 60 miligramos al día y la tiroidectomía. Aquí consideraremos ciertos aspectos. Con el metimazol se tendrá precaución debido a que puede producir agranulocitosis y el tratamiento quirúrgico solamente se reserva para aquellos pacientes en que la arritmia o la exacerbación de la disfunción ventricular ponga en compromiso la vida. En cuanto a la tirotoxicosis de tipo 2, vamos a administrar corticoides. Se recomienda prednisona de 40 a 60 miligramos al día por 1 o 2 meses con la disminución gradual del medicamento. Y levotiroxina de existir un hipotiroidismo posterior. Cuando se produzca el hipotiroidismo, vamos a administrar 50 a 100 microgramos al día de levotiroxina por 6 a 8 semanas y se evaluará la función tiroide para reajustar la dosis. La amiodarona no se recomienda suspender debido a que muchos de los pacientes que toman este medicamento lo toman porque su arritmia es de difícil control. Entonces, está especialmente recomendado que no se suspenda la amiodarona en la tirotoxicosis de tipo 1 porque puede haber un efecto rebote hasta que se controlen los síntomas. Y si se puede suspender, también se debe considerar la semididad del fármaco, que es de 100 días antes de ver el beneficio terapéutico. Otros fármacos que pueden inducir tiroiditis. Dentro del principal vamos a mencionar el litio. Esto frecuentemente se asocia a la aparición de hipotiroidismo, que puede ser clínico y subclínico hasta en un 50% de los casos. En estos también puede aparecer anticuerpos antitiroides y un bocio en el 30% de los casos. El hipotiroidismo que se produce se trata con terapia sustitutiva. Vamos a administrar levotiroxina de 50 a 100 microgramos por día y no se debe de suspender el medicamento. O sea, no es necesario. El interferón alfa va a producir una tiroiditis autoinmune, dentro de las que se puede presentar como una enfermedad de Graves-Bassendau, una tiroiditis de Hashimoto o una tiroiditis silente. El tratamiento para esto va a ser, si se presenta enfermedad de Graves-Bassendau, administraremos antitiroides y beta bloqueadores. En la de Hashimoto tendremos beta bloqueadores, AINES o corticoides y también se aplica para la silente. En este caso sí se recomienda la suspensión del fármaco y tras la suspensión los síntomas disminuyen. Los inhibidores de la tirosinasa pueden producir hipotiroidismo y más frecuentemente y tirotoxicosis en algunos casos como en medicamentos como el sunitinib. Entonces, la terapia va a ser sustitutiva, administrando levotiroxina y beta bloqueadores en caso de haber tirotoxicosis, que es una complicación mucho más rara. Ya. Bien, entonces ahora tendremos las tiroiditis crónicas. Aquí, para recordar, tenemos la de Hashimoto, la tiroiditis silente, la traumática y la de Riedel. La tiroiditis de Hashimoto. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto... A ver, aquí vamos a una pequeña explicación, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahorita hemos visto, hay las 3 tipos, es por el tiempo de evolución, ¿no es cierto? Que es aguda, subaguda y crónica. La aguda, muy sencillo, el nombre lo indica, aguda, generalmente es porque infecciones, hongos, pueden caer ahí, virus también, a veces como parte de la parotinitis y algunos virus pueden llegar a afectar la tiroides. Pueden haber abscesos por muchas bacterias, ¿no es cierto? Estafilococos, streptococos son frecuentes, pueden caer hasta hongos de ahí. Entonces, obviamente, ahí ¿qué hay que hacer? Antibióticos, ahí también hay dolor. Y al menos si hay absceso bien encapsulado, da fiebres, a veces necesita cirugía para drenar esto, ¿no es cierto? Y antibióticos. Hay que hacer un cultivo de ahí
y todo esto. En las subagudas, entonces ahí, la de radiación también puede dar una tiroiditis, ¿no es cierto? Depende de la gravedad, puede quedar en hipotiroidismo o puede haber también una fase de tiroiditis. Generalmente todas estas tiroiditis tienen esas tres fases. Una primera que es por la inflamación, se libera la hormona del coloide y sale y produce hipertiroidismo. Puede haber luego de meses o de algún tiempito hipotiroidismo y tal vez en algunas sí, en otras no, recuperación. Entonces las subagudas aquí por excelencia sería la de Quervain con Q. Quervain o subaguda o granulomatosa. Esa es un poco más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque tiene dolor, ¿no? Es mucho dolor, pero no confundirse con una aguda, ¿no es cierto? Porque estas también responden súper bien a los antiinflamatorios y también a los corticoides. Entonces, yo sí se ha visto algunos casos de estos, pues viene con un gran dolor justo en la tiroides, en la parte inferior anterior del cuello. Entonces le topa y le duele más todavía. Entonces es una tiroiditis subaguda de Quervain. Entonces, ¿qué se ve al histopatológico cuando se lo hace? Porque muchas veces ya el tratamiento con corticoides, como les digo, a los 2 o 3 días está cantando y bailando y el paciente muy agradecido. Entonces, ¿qué se puede ver? Justo eso, ¿no es cierto? Puede haber células granulomatosas y puede haber también microabscesos, hay muchos polimorfonucleares, ¿no es cierto? Y estas subagudas eh, también tienen esas tres fases. Puede haber una fase de hipertiroidismo y luego de hipo y luego tal vez recuperación. Esa no siempre es constante. En todas estas tiroiditis y luego la indolora o postparto, esa es una como variante del Hashimoto, porque es linfocítica también. Como vamos a ver, en Hashimoto hay muchos linfocitos. Entonces esta es indolora, el nombre lo indica, y aparecen unos meses después justo del parto. Entonces ahí hay anticuerpos, igual que el Hashimoto, anti-TPO y antitiroglobulina, antiperoxidasa y antitiroglobulina. Entonces, igual puede tener las tres fases, hiper, hipo y recuperación. En todas estas hay que establecer una diferencia que no nos ha comentado nada María Gabriel. ¿Cómo diferenciamos el Graves? Porque el Graves igual puede tener anticuerpos, igual el Graves puede tener el bocio, pueden tener las otras. Entonces, primero es por la falta de oftalmopatía, por la falta de mixedema, ¿no es cierto? Entonces, esas son diferencias, afecta más al corazón, puede haber más taquicardia en estas tiroides, pero hay menos enojos, no hay casi nada de oftalmopatía. Y la otra diferencia es una gamografía, como yo les comenté en la clase anterior. La gamografía está aquí ausente, fría, no capta. En cambio, en el Graves está hipercaptante o caliente, que se llama, ¿no es cierto? La captación al yodo radioactivo, al yodo 131. Entonces, eso es importante. Entonces, como les mencionó la compañera, puede haber por fármacos también. Ahí están los más importantes: litio, amiodarona, siempre medir función tiroidea, el interferón y los biológicos de estos, que son antitirosincinasa, como el sunitinib, que se usa en cáncer, ¿no? Cáncer renal se usa mucho el sunitinib. Son anticuerpos monoclonales, son medicamentos biológicos que se usa ahora en cáncer, en todo esto. Entonces, estos también puede darlos igual, fase hipotiroidea, fase hipotiroidea, ¿no es cierto? Solo como especial relevancia ahí es la miodarona, que puede haber de dos tipos, una con hipertiroidismo y la tipo 2 con tirotoxicosis. En la de hipertiroidismo, ¿qué quiere decir? Que la glándula produce más hormona. Una de tirotoxicosis es más transitoria porque se destruye la glándula y lo poco que sale al exterior de hormona tiroidea
ya se va acabando y puede acabar más bien en hipotiroidismo. Esa es, o destructiva se le llama, ¿no es cierto? O necrótica, la tirotoxicosis. Hay más inflamación, ahí hay que dar más bien corticoides en la tipo 2. Otra cosa importante para que continúe, terminemos ya, es el tratamiento aquí. En estas, si hay mucha taquicardia, todo máximo beta bloqueantes. Casi nunca hay que dar metimazol, carbimazol o propiltiuracil, los antitiroideos. Entonces, generalmente no se da, ¿cierto? Solo en la fase hipertiroidea o, digamos, de tirotoxicosis de la miodarona se podría probar, ¿no es cierto? Digamos, en el tipo 1, ¿no es cierto? En el tipo 1 de la miodarona habría que darles ya cuando hay mucha sintomatología, pero de ahí no se usa. Máximo beta bloqueantes son transitorias y van a pasar en poco tiempo. Bueno, vamos terminando un poquito más rápido, Gabriel. Terminemos con el Hashimoto y el de Curvine, que es importante. Pues. El Hashimoto es importante porque es la principal causa hoy por hoy de hipotiroidismo, que hay cantidades, millones de hipotiroideos. A ver, sigan. Bien, entonces también una tiroiditis linfocítica crónica autoinmune y como ya ha dicho el doctor, es la principal causa de hipotiroidismo. Es la tiroiditis más frecuente y es de etiología autoinmune con una edad que se presenta entre los 30 y 50 años y con una predominancia en el sexo femenino, con una relación de 8 a 1. Ya. La etiología de esto es autoinmune, se encuentra asociado a otras enfermedades autoinmunes y hay anticuerpos antitiroperoxidasa en el 90% de los casos. Nuevamente tenemos interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales en los que se describe una interacción de ciertos virus que pueden desencadenar la autoinmunidad tiroidea, pero no está claro. Ya. La fisiopatología de esta enfermedad, al ser un mecanismo autoinmune, como ya les he mencionado, es la estimulación de los linfocitos, la activación de los linfocitos CD4 que activa y estimula a los linfocitos CD8 y a las células B, con la siguiente producción de anticuerpos y la citotoxicidad mediada por linfocitos CD8, que lleva a la apoptosis de los tirocitos. Ya. Las manifestaciones clínicas y el perfil tiroideo de esta enfermedad. Vamos a observar nuevamente esta gráfica que muestra el perfil tiroideo de los trastornos de las tiroiditis con mecanismo autoinmune, la fase tirotóxica, la fase hipotiroidea y el hipotiroidismo permanente en el caso de esta patología. Entonces, aquí se observa un bocio firme, irregular y no doloroso a la palpación. La fase tirotóxica producida por la liberación de las reservas y la fase hipotiroidea con el agotamiento de las reservas. Es la fase hipotiroidea la que tiene mayor sintomatología y la que persiste. El diagnóstico de esta enfermedad se hace con datos de laboratorio. En esto vamos a tener un perfil tiroideo de hipotiroidismo y en casos extremadamente raros, hashitoxicosis. Esta es excepcional y transitoria. Los anticuerpos antitiroperoxidasa van a ser positivos y antitiroglobulina también, aunque en menor frecuencia. Ya. En cuanto a los paraclínicos, tenemos la ecografía que permite o se observa una hipoecogenicidad difusa, una gamografía moteada, es decir, con menos captación de radioiodo y más difusa, y la punción por aguja fina se usa para el diagnóstico. Aquí se observa que existe un gran infiltrado linfocitario, como vemos en la imagen, con una atrofia folicular y dentro de estos células de Hodgkin. También podemos observar la formación de centros germinativos. Ya. El tratamiento va a ser del hipotiroidismo, que es la fase que más síntomas produce. Se da terapia de sustitución y en este caso levotiroxina en 1,6 o 1,8 microgramos por kilogramo de peso por día y se ajusta la dosis a las
a la cuarta u octava semana tras evaluar el perfil tiroideo. En casos de hipotiroidismo subclínico se recomienda tratamiento cuando la TSH es mayor a 10 microlitros, a 10 unidades por litro, y o cuando los anticuerpos antiperoxidasa son positivos y el paciente presenta otros factores de riesgo como algún otro trastorno autoinmune. En este caso, la levotiroxina en 25-75 microgramos por día es suficiente para alcanzar niveles de eutiroides. La tiroiditis silente, también como el doctor mencionó, es una variante de la tiroiditis de Hashimoto junto con la tiroiditis preferente. Esta también se denomina tiroiditis esporádica indolora o espontánea asintomática. Entonces, la etiología es autoinmune, es similar a la tiroiditis postparto, pero en esta obviamente no hay el antecedente de parto. También es más frecuente en mujeres con relación a hombres en 3 a 1 y la edad de aparición es entre los 30 y 60 años. En esta nuevamente vamos a ver la fisiopatología inmunitaria con la consiguiente activación de los linfocitos B y CD8, la producción de anticuerpos y la apoptosis de los tirocitos. Nuevamente la gráfica de una tiroiditis autoinmune, la fase tirotóxica, está al revés aquí, la fase hipotiroidea y la recuperación. Los síntomas de hipotiroidismo son leves. La mayoría de síntomas son los de hipertiroidismo. El bocio es leve y no doloroso. Esta patología es transitoria, dura entre 2 y 8 semanas, no requiere tratamiento. 10% de los pacientes presentan recurrencias y 20% desarrolla un hipotiroidismo permanente. El diagnóstico se hace por laboratorio, en el que el perfil tiroideo va a tener tirotoxicosis, hipotiroidismo o normal dependiendo de la fase. Y los anticuerpos antiperoxidasa son altos. Como les dije, no requiere tratamiento y en caso de hipertiroidismo máximo se administrarán beta bloqueadores durante una semana. El hipotiroidismo para los pacientes que desarrollan uno permanente va a ser levotiroxina 50 o 100 microgramos al día por 6 u 8 semanas. Y se debe reevaluar la función tiroidea con un control periódico de la función tiroidea debido a las recurrencias de esta enfermedad. Ya. La tiroiditis de Riedl. Esta es una tiroiditis. Gabriela, bueno, vamos explicando una cosita. Sería bueno que nos traigas la próxima, esa escala diagnóstica de Hashimoto de Fisher. Sí, es importante porque es una escala internacional. Entonces, esta escala de Fisher ahí valora la parte esta del TSH, el bocio, los anticuerpos, ¿no es cierto? Y algunas cosas. Entonces, eso es importante que nos traigas en una sola diapositiva la próxima. Cierto, había unas cosas pendientes de la anterior. Esa sería para la próxima, igual que con el compañero Fernández. Sí, Doc, el compañero Fernández también tenía que completar. Sí, por eso, pero entonces la próxima, porque ahorita ya sí, pues es un poco claro. Ya, Entonces, ya listo. quedamos Gracias. ahí nomás. Y la Gabriela, que acabe Riedel, que es igual unas 2 o 3 diapositivas, esa es más todo es interesante, pero es rara, ¿no? Pero sí es interesante académicamente, porque se asemeja a un cáncer, es la tiroiditis leñosa, dura, que es pura fibrosis. Entonces, pero cualquiera topa el nódulo duro, fibroso, parece un cáncer, y también puede avanzar a los tejidos vecinos, parecería un cáncer, pero no, es una tiroiditis fibrosa o de Riedel. Esa es interesante. Bueno, quedemos ahí nomás, entonces la próxima para ver si empezamos unos 5 minuticos antes, por favor, para ver si nos igualamos. Y le tocaría a quién es. Doc, eso le quería consultar porque se supone que No, la siguiente semana tenemos la prueba. sí. No, la otra semana es la prueba, eso sí es, ahí sí no alcanzamos. Encima clase es imposible. La prueba, ahí tienen un tiempo, tienen creo que 40, 45 minutos, imposible. Entonces la próxima, me refiero a de hoy en 15, Ya, es Doc.
Carolina Gómez con Sí, cáncer doc. tiroideo, que es un tema muy importante. Está de moda el cáncer tiroideo, qué hacemos como médicos generales, qué aconsejamos, cómo hacemos un seguimiento, que es el famoso cáncer papilar. La tiroides tiene los dos extremos, fíjense. Tiene un cáncer papilar que da metástasis a los 15 años, 10 años, 20 años. Y tiene el cáncer indiferenciado anaplásico que se mueren en 4 meses, 6 meses. Entonces son cosas interesantes que debemos saber como médicos generales. Este cáncer de tiroides a veces no les dan en los otros cursos, pero yo creo que es muy importante. Bueno, entonces quedemos por ahora aquí nomás. Nos vemos con la pruebita la otra semana. Estudien, por favor. Doc, Aquí son doc, temas. disculpe, ¿la prueba sería en la hora de clase? Claro, pues a las 8, a la misma hora, pero en vez de Ya, clase, doc, prueba, es lo mismo. Entonces, para ver ya, si doc. empezamos, si nos conectamos para que no haya problemas, unos 5 minutos, porque ya está, o sea, está automático, ¿no es cierto? Empieza 8 y Ya, doc. 5 y se cierra solito el cuestionario, 8 y 45 me parece. Entonces, por eso tenemos que estar empezando puntuales, por favor, ahora sí, con tiempo, viendo cualquier problemita de internet, lo que sea. Doc, Bueno, entonces, disculpe, sí. ¿tenemos que conectarnos al Teams o directamente al aula? Claro, ustedes se conectan al aula, sí, se conectan al aula. El aula tiene que ir al tema 4, donde dice evaluación diagnóstica, y ahí está el examen. Ahí dice primer hemisemestre, primer examen. Y ahí entran ahí y ya están ahí. Solo tienen una opción por si acaso. O sea, Ya, piensen doc. 3, 4 veces porque solo hay una opción y no hay cómo borrar, no hay cómo. Es una sola opción y luego al final ya tienen incluso la nota y todo. Muy bien, entonces nos vemos la próxima. Yo de estar un poquito, unos minutos antes y para dar